Y damos inicio. Ok, buenas noches. Para quienes no me conocen y para quienes sí también, presentación adelante. Mi nombre es Elvis Canino. Este espacio Una Taza de Esperanza, el espacio de los lunes. Por ahora, en el mismo horario, 7 p.m., hora Caracas, Venezuela. Tema de hoy, el poder, con comillas, de las excusas. ¿Por qué poder con comillas? Wilmer, bienvenido hermano, saludos, un abrazo enorme. ¿Por qué poder entre comillas? Porque tenemos ya tiempo haciendo varias transmisiones sobre los puntos y temas cruciales sobre que tienen que ver con el empoderamiento, ¿no? Con la toma de conciencia, con el crecimiento personal, tanto individual como colectivo, con el bienestar, por supuesto, siempre enfocados hacia allí. Pero estos poderes acomillados que se va igualmente, hermano querido, yo también a ti, y tú lo sabes. Estos temas que se van a poner sobre poder entrecomillados tienen que ver justamente con estos antipoderes o estos poderes destructivos, antagónicos en cuanto a crecimiento, en cuanto a bienestar y avance. Que en vez de lo que hace, aquí no estamos hablando de cosas buenas o malas, no vamos a caer en la dualidad de la etiqueta, pero sí de cosas que suman y cosas que restan. Puede ser que para algunas personas bueno, para todos es totalmente subjetivo. Cada quien interpreta, cada quien adapta, cada quien incluye o excluye según lo que sienta que le aporta o le desaporta. Y tiene que ver con el tema de hoy justamente porque muchas veces las excusas, que la mayoría de veces son conscientes para justificar, pero la mayoría no. Vamos a hablar, un buen porcentaje es consciente para justificar. De hecho es una invención social para no dar la cara, para no hablar con la verdad, para salir bien parado de una situación, y otras que son las más peligrosas. No es que las otras no sean dañinas, pero estas son las más peligrosas porque no se tiene conciencia de ellas, son las que están grabadas como automatismos o como programas instaurados en lo más profundo de nuestro inconsciente. Entonces son excusas que están allí para impedir que salgamos de la zona de comodidad. Y cuando queremos salir de una situación de problema, una situación complicada, una situación que nos desgasta, que nos consume, que nos baja nuestra energía, hay una parte nuestra muy inconsciente, muy profunda, que siente eso, a pesar de que pueda verse como negativo, de que pueda calificarse como algo que disgusta. Esa parte nuestra se siente como en sobreseguro. Se siente en la zona conocida, se siente en la zona de confort. Y esa parte siempre va a buscar evitar, sosteniéndose en los programas, por supuesto, y los programas muchos establecidos en la crianza, el adoctrinamiento, la educación, todo eso que se nos imparte desde la sociedad, desde nuestros cuidadores y todas las instituciones y personas a cargo de nuestra educación, crecimiento, acompañamiento de nuestro crecimiento, y otras que también son igual de perjudiciales y son incluso aún más temibles porque están más profundo atornilladas, las heredadas, las que tienen que ver con estas lealtades invisibles, las que están ancladas en nuestro campo cuántico familiar. Muchas de estas repetidas también, o sea, reforzadas en verbalizaciones, en decretos verbalizados como aquí todos somos, punto suspensivo, ponga usted lo que quiera, en esta familia nadie logra, punto suspensivo, ponga usted lo que quiera, aquí todos tenemos mal genio o buen genio, aquí o en este país o en esta ciudad o en esta raza o lo que sea. Entonces todas esas patrones y programas inconscientes atornillados que aparte se ven reforzados por estos discursos y programas instaurados como decretos, porque repetir, eso se atornilla y se instaura como un decreto, como un mandamiento, una especie de mandamiento. Están allí justamente para eso, para mantenernos en lo conocido, que es lo que moldean estos mismos programas. Entonces, por eso es tan difícil cambiar patrones de conducta, por eso es tan difícil superar hábitos que incluso nos perjudican, porque estos programas están allí para asegurarse de que no salgamos de eso que conocemos, donde ya estamos acostumbrados a permanecer, y que por muy dañino
o tóxico que sea, es lo que nos mantiene seguros, nos mantiene a salvo. Todo lo desconocido genera resistencia, genera miedo. El miedo es justamente una reacción humana de protección, de precaución, que nos está allí para indicarnos que hay que tener cuidado, que hay que ir de a paso, que hay que mirar, que hay que observar, que hay que tomar medidas. El miedo está allí como un aliado en ese sentido, pero el miedo se convierte en un enemigo cuando nos esclaviza, cuando nos anclamos y decidimos quedarnos en él, instaurados en él. No nos permite avanzar. Una de las cosas más difíciles para avanzar en cualquier situación que nos lleve a algo nuevo es el miedo, ese miedo paralizante. Ese pensamiento profundo que dice, mejor te quedas aquí. Bueno, hay frases y refranes incluso construidos sobre eso, ¿no? Más vale pájaro en mano, mejor bueno es malo conocido que bueno por conocer. Y para ustedes contar, pueden hacer una lista y ponerlas aquí en vivo o en diferido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen las excusas? Nos ayudan a justificar o a justificarnos, a veces en esa parálisis, en las limitaciones, tanto adquiridas como incrustadas, atornilladas allí, como las que nosotros mismos establecemos también, porque no vamos aquí a quedarnos tampoco, y ojo, aquí no estamos hablando de culpas, estamos hablando de responsabilidades. Cuando nuestra familia nos instaura estos programas, no es que nuestra familia nos odie o nos lance su maldición, sencillamente es lo conocido también para ellos, es para el clan, obviamente con excepciones, es lo que se supone que debería ser. Estas familias donde a alguien se le impulsa a hacer una determinada carrera, porque en la tradición familiar siempre todos han sido los doctores o los X, cualquier profesión de éxito, de renombre, el apellido está asociado con eso, suelen hacer mucho daño a miembros del mismo clan que terminan complaciendo al resto, a la tribu, para no ser rechazados, para encajar, para lo que sea, y terminamos teniendo personas muy infelices. Incluso personas acostumbradas y autoengañadas al punto de que pueden creer, estar convencidas de que eso es lo de ellas, pero que los lunes tienen dolores de cabeza, que los domingos sienten que ya se está acabando la alegría y viene otra vez la presión. Entonces esos son señales de que lo que está haciendo realmente no le hace feliz. Cuando usted ama lo que hace, escúchenme bien, cuando ustedes amen lo que hacen, una de las cosas que les va a suceder es que cuando toque hacerlo, se van a sentir felices de eso. Van a estar expectantes, abiertos, como cuando alguien va a su lugar favorito, por ejemplo a la playa si le gusta. Esa noche anterior, que puede ser que no duerma, pero de emoción, porque viene aquello. Eso es lo que debería sentirse con nuestro deber, con nuestra tarea a hacer en la vida. Y ojo, aquí no estamos hablando de que hay que cumplir un determinado propósito, que posiblemente sí, de que hay una misión de vida, que por supuesto posiblemente sí. Aquí estamos hablando es de conectarnos con el disfrute en lo que hacemos, porque incluso podemos estar haciendo algo que es lo que nos va a aportar los ingresos sin ser nuestra gran pasión y gustarnos también, porque lo podemos hacer de la manera adecuada para que eso nos haga sentir felices, nos sintamos en paz allí, nos sintamos en bienestar haciendo aquello. Y eso pasa con los niños. Fíjense que los niños en el sistema escolar conocido, convencional, las cosas que son de disfrute, por ejemplo el receso, suelen ser las más breves. Y las cosas que son de no disfrute, que son esto de ver las determinadas materias, de estar escuchando a alguien enseñándote algo, encerrado en un lugar sin poder mirar, sin poder comunicarse con los demás, son las que requieren más tiempo. O sea, el sistema está diseñado para eso, para tenernos en el deber ser y sacarnos del disfrute, de los escenarios donde podemos conocernos y disfrutarnos a nosotros mismos. De eso es lo que hablo cuando me refiero a disfrutar lo que hacemos. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de que si yo me gradué en determinada profesión y eso no es mi vocación, tiene que ser un infierno. No, yo puedo aprender a disfrutar eso, puedo aprender a manejarlo y puedo incluso aprender a gestionarlo en tal grado que me permita dedicarme también en el tiempo que sea a la otra actividad que sí es mi pasión. ¿Ok? Aquí mucho cuidado con confundir las cosas. Algunos programas o algunas bases de programas que son súper comunes. Bueno, tengo una lista aquí y la saqué no al azar, la saqué de consultas
Las saqué de consultas. Aparte, ni siquiera tuve que mirarlas porque son tan repetitivas estas, son tan comunes que bastó echar un vistazo por encima y aquí estaban. No puedo. No puedo tal cosa porque, bueno, de hecho, el tema de las excusas tiene hasta un nombre, se le dice síndrome de esqueísmo. Es que, ¿por qué no? Es que las excusas lo que hacen es meternos meternos una mentira para justificar el que no estemos de verdad dispuestos a algo. Y ese algo, especialmente algo que nos saque de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, que puede ser el sufrimiento. Que eso no quiere decir masoquismo. A lo mejor en algunos casos podría ser, por supuesto. Hay excepciones. Pero en la mayoría de los casos es sencillamente lo que les decía al principio. Zona conocida, zona desconocida, por muy prometedora que sea, por muy esperanzadora que sea, esto es lo que conozco. Entonces mejor déjame aquí. Hay una alegoría a esto, que es un poco grotesca, pero muy descriptiva, que son las personas que están nadando en un lago de excremento hasta acá, están hundidas hasta acá, y cuando alguien, un terapeuta, en el caso de la anécdota esta, les dice, hey, te puedo ayudar a salir de allí, le dicen, no, déjame tranquilo, pero por favor no te muevas para que no hagas olas y yo pueda respirar. Un poco es eso. Esto es lo conocido, por mucho que huela mal y yo esté allí limitado, atrapado. Pero mientras no hagas olas y yo pueda respirar, aquí estoy bien. Eso es un poco lo que hay aquí en el tema de las excusas. Estar dispuesto a algo, querer hacer algo. Hay una que yo le escucho siempre a las personas con dinámicas terapéuticas recomendadas. Voy a tratar de. Esa es una excusa tremendamente limitadora y tremendamente contraria a cualquier avance. Voy a tratar. Cuando alguien dice voy a tratar, lo que está diciendo realmente es no estoy dispuesto a. Porque estar dispuesto a, es decir, es justamente eso, tener la convicción. Y fíjense que cuando solemos llegar a ese estar dispuesto a, cuando tocamos el verdadero fondo. Porque la mayoría de nosotros sí llega un momento en que se dispone, se pone toda su fuerza, pero porque está desesperado por salir de algo, porque ya ese algo lo ha agobiado en exceso, porque ya le ha hecho tocar sus límites. Eso es lo que se llama tocar fondo. Entonces tenemos que llegar casi siempre a ese punto para estar dispuestos a. Y sin embargo, esa disposición no siempre es absoluta, no siempre está bien sostenida sobre un verdadero deseo de salir de esa zona conocida. Muchas veces la desesperación me empuja a buscar de salir. Es como cuando nos estamos ahogando. Cualquier cosa que me dé aire, que me permita inspirar, es bienvenida, pero en lo que estoy a salvo, puedo olvidarme ya de la disposición. Porque la desesperación, las brazadas, no son necesariamente disposición. Pueden parecerlo y pueden llevar a ella, pero para eso tienen que pasar ciertas cosas. Y una es conectar con la intención, que la transmisión sobre ese tema, y que en algún momento lo volvemos a hacer, se hizo recientemente y la pueden buscar aquí en el canal de Instagram, en la cuenta de Instagram, o en el canal de YouTube, que ambos son el Vizcaíno Doula, se escribe. No tengo la limitación de las carencias. Es que no tengo suficiente, es que no tengo talento, es que no tengo, y ojo, puede ser que de verdad yo no tenga talento para algo, y también hay que tener cuidado con mis limitaciones y el deseo. O sea, no es que hay que ser realista, porque la mayoría de las personas que han roto los paradigmas ha sido justamente yendo contra el realismo, contra esas aparentes limitaciones. Pero sí hay que ser muy, muy consciente y muy cuidadoso. Por ejemplo, yo no decir que yo voy a volar sin un artilugio, algo externo que me sostenga, obviamente no está sustentado en nada, porque no tengo alas. Mi cuerpo no está diseñado para mantenerse en el aire, como un ave, que sí tiene un cuerpo diseñado con alas ya integradas a él que le permiten. Pero sin embargo, ahí es donde hay que tener cuidado con el planteamiento. Yo sí puedo volar, puedo buscar un artilugio que me ayude a volar. O puedo volar en mi imaginación a través de la meditación y de la visualización. O pues, ven cómo esto termina siendo bastante subjetivo. Pero aquí hay un punto. En esta idealización del cumplimiento de la meta puede haber también un tema de autoengaño.
Y eso hay que tenerlo muy... Mire, una de las cosas que realmente limita, más que las características o las cosas que yo pueda tener o no tener, de las que pueda carecer o no, son justamente los programas mentales. Eso sí es realmente limitante, porque incluso yo puedo tener una expectativa muy alta y una aparente disposición y una fuerza de voluntad hacia ello y una motivación también fuerte, poderosa, pero no estar consciente de estos programas que me van a llevar a nunca alcanzar esto y a caer en la frustración. ¿Ok? Y aclaro en este punto que esto de nunca alcanzar también es subjetivo, porque el tiempo que implica el cumplimiento de un deseo, de una meta, de un propósito, de un fin, de un deadline, como se le dice actualmente, es totalmente relativo y subjetivo, está sujeto a muchas cosas. Y entre esas muchas cosas están estas limitaciones mentales, que estar consciente de ellas es, por supuesto, siempre va a generar un impulso y un empuje real, no desde la desesperación, las brazadas del ahogado, sino desde la verdadera disposición a estar allí, a lograr aquello. No merezco. Esta es una de las inconscientes más peligrosas, más difíciles de revertir, por cierto, el no merecimiento. Pues es que está instaurado, primero está heredado, casi siempre está heredado. Cuando tenemos patrones limitantes de no merecer, tengan por seguro que hay un 90 y tanto, vamos a decir 95 para no ser, para que de repente alguien no lo vea tan, pero sí, yo me atrevería a decir que más, por ciento de herencia. Porque las limitaciones, este tipo de limitaciones del desmerecimiento se heredan. Rara vez usted ve familias donde el merecer las cosas o X, lo que sea, está allí vigente, es parte de su realidad. Rara vez usted ve a la descendencia de esta familia, o por supuesto si hay excepciones, con estos patrones de desmerecimiento, porque se heredan, se transmiten. La memética es la transmisión de pensamientos hacia los demás, hacia los que nos siguen. Y eso obviamente está allí implícito también. Entonces el merecimiento o el desmerecimiento se heredan, una gran parte de ellos se heredan, pero eso no es excusa para quedarnos allí. Otros se instauran. Y en entornos donde hay opulencia y abundancia también se puede instalar un patrón de desmerecimiento en algún aspecto de la vida, porque ojo, estos patrones pueden estar generalizados a todos, porque si hay personas que están programadas para sentirse no merecedoras de nada o de casi nada, y en algunos casos suelen estar también puntualizados a un aspecto de la vida. Por ejemplo, hay personas que le va bien en muchos aspectos de su vida, como en la parte financiera, en la parte profesional, pero se sienten desmerecedores de amor real, de alguien que les quiera, que les comprenda, que les escuche, que esté con ellos por estar con ellos, porque les gusta estar con ellos y que quiera compartir su vida porque sí. O puede ser que también una persona tenga una autoestima muy sana en cuanto a las relaciones afectivas, pero esté muy mal en cuanto a merecimiento en su parte profesional o en su parte financiera y así. Entonces, estos programas, hay una parte de ellos heredados, generalmente heredados, y una parte de ellos que se instaura, que todo se puede, ojo, porque aquí también hay que hacer énfasis en esto, sea heredado o instaurado, o heredado y repetido y reforzado con la repetición, cualquier programa, todos son revertibles, todos. Cualquier programa se puede revertir. Pero esto requiere un proceso y por supuesto primero una aceptación. ¿Soy o no soy? Es que yo soy latinoamericano y por eso, por eso, punto suspensivo, le ponen lo que sea. O es que yo soy pobre y por eso es que yo nací en familia humilde y por eso estoy destinado. No, nada de eso es limitante. Bueno, y hay infinidad de experiencias que demuestran que es así. Ningún lugar de nacimiento, estrato social de origen, nivel cultural, nacionalidad, idiosincrasia, lo que sea, ningún precedente de origen
o de situación puntual relacionada con el origen es limitante, salvo cuando alguien se convence de ello, porque ese es el punto de las excusas. Convencernos de ellas, el autoengaño, es lo que las refuerza, o lo que, bueno, y así como convencernos de ellas es lo que nos limita, para revertirlas hay que convencernos de otra cosa, o sea, de lo contrario. ¿Qué habría que hacer para superar cualquier limitación? O sea, ¿cuáles serían los pasos que tendríamos que cumplir? Primero, la aceptación. Porque el peor enemigo de cualquier avance, de cualquier superación de cualquier situación, es la negación. Hasta que alguien no acepta algo, no hay nada que hacer allí, o hay muy poco que hacer allí. El ejemplo más claro es las adicciones. Usted trate de ayudar a cualquier persona que tenga una adicción, pero que no acepte tenerla. Ahí pierde su tiempo, su energía y todo. Incluso una persona puede estar desesperada y tocar fondo, y en el fondo estar convencida de que no tiene un problema, de que esto fue circunstancial, y para usted esa persona está muy mal, y para esa persona lo que tuvo fue un traspié, y allí no hay, o hay muy poco que hacer. Usted lo deja o la deja en un sitio de acompañamiento, un grupo de apoyo, y esa persona sale corriendo en lo que pueda. Usted la interna, como suelen hacer con algunas personas, o lo envía a un país donde hay un tratamiento efectivo para eso, y en lo que tenga cualquier oportunidad recae, porque no hay un convencimiento real de esa persona de que tiene un problema, no hay una aceptación de eso. Por lo tanto, todo lo que se haga es superficial. Y la base del problema sigue allí. La autoindagación que lleva a la aceptación es fundamental, porque de hecho después de la aceptación tiene que haber autoindagación. La única manera de descubrir el origen, porque fíjense, detrás de cualquier patrón negativo, por ejemplo una adicción, siempre hay algo, un punto de origen, una especie de hueco sin fondo que roba cosas, que roba energía, y de donde sale el problema, donde está instaurado el problema. Y hasta que no se atienda a esto, no hay, o pocas cosas que se hagan son realmente efectivas. Y en este hueco puede tener muchos nombres. Desaprobación, desamor, autodescalificación, una conjunción de estos patrones en un mismo punto de origen. Pero la adicción es la consecuencia de algo, una experiencia traumática, repetición de un patrón vivenciado. Por ejemplo, hijos de alcohólicos suelen repetir estos patrones porque es lo que conocieron. Hijos de drogadictos igualmente, hijos de fumadores igualmente, y así para ustedes contar. Hijos de personas violentas repiten o el patrón del violento o el patrón de quien permitió la violencia, o sea, de la persona violentada. Esa repetición es una búsqueda inconsciente de reparación, y a través de cualquiera de las dos cosas se busca la reparación de. El problema es que como no se acepta, y como vivimos en una sociedad negacionista, donde cualquier problema preferimos verlo primero, buscar el culpable afuera, entonces esto no se resuelve. Y se sigue pasando de generación a generación. ¿Y qué pasa cuando se repite un problema sin resolución? De generación a generación se va magnificando, va tomando muchísimo más peso. Y por eso el tataranieto de quien era sencillamente una persona con problemas de alcohol, que podía ser que agrediera de vez en cuando a alguien, puede ser un alcohólico agresor en extremo, y hasta una persona que comete un crimen bajo efectos de esta sustancia, que pierde el control total y comete un acto del cual haya consecuencias peores de las que pudieron generar acciones perpetradas por ancestros de esa misma persona, y así. Entonces es muy, muy importante la autoindagación. La autoindagación incluye el sincerarse con todo nuestro historial familiar, con todo nuestro historial personal, con nuestras heridas. Fíjense que una de las cosas más comunes que solemos hacer con respecto a las heridas emocionales instauradas en la infancia es negarlas. Pero no porque seamos unos, digamos que defensores de esta negación, o que sea un acto de sinvergüenzura, como me dijo una vez alguien. No. Esto es un mecanismo de autoprotección. Y en la misma infancia, en situaciones violentas, extremas, traumáticas, este mecanismo se encarga de que podamos sobrevivir allí y superar, entre comillas, eso, o sea, salir de allí vivos. Pero esa negación hace que este problema se almacene en algún lugar por no haberse resuelto,
y luego termina aflorando por alguna situación. Bien sea en nuestra repetición literal del patrón, en nuestra repetición proyectada del patrón, es cuando tenemos estas herencias familiares de violencia y decidimos no ser violentos, pero adivinen a quién atraemos en nuestra vida sentimental, a alguien violento. O cuando tenemos esta herencia familiar de adicción, decidimos no ser adictos y muchas veces con mucho sustento porque hemos visto lo que se vive allí. Entonces hacemos todo lo posible para cuidarnos de ello, pero terminamos enamorándonos de alguien con una adicción o alguien con un historial también de adicción, y esa es la manera de proyectar el problema para que lo miremos y lo busquemos de resolver de alguna manera. Miedos. Nada paraliza más que el miedo. El miedo es un aliado, como les dije al principio, porque el miedo nos alerta, nos hace precavidos, nos hace ser cuidadosos con los pasos que damos, nos hace mirar, nos hace medir, nos hace estar atentos. Pero cuando el miedo se instaura como un amo y nosotros nos hacemos sus esclavos, allí nos paraliza y nos impide hacer cosas, nos impide avanzar, nos impide crecer. Entonces, mucho cuidado con eso. Y la responsabilidad y la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es un término que a mucha gente no le gusta. Porque en determinadas situaciones, tener que aceptar que somos corresponsables de ellas es difícil. Y es comprensible eso. Por ejemplo, si yo soy una víctima de violencia en algún tipo de situación familiar o algún tipo de situación cualquiera vinculativa, afectiva, si yo soy la víctima, el que yo tenga que mirar o que alguien me señale que hay una cuota de corresponsabilidad de mi parte, por supuesto que puede sonar como un insulto, como un acto violento también hacia mí. Pero esa necesidad de mirar, esa corresponsabilidad es fundamental e indispensable para superar esta situación. Corresponsabilidad no tiene que ver con culpa, no tiene que ver con que somos culpables o merecedores de algo, no. La corresponsabilidad puede de repente mirarse en el nivel de cosas que aceptamos y cuánto las aceptamos. El cuánto dejamos que la otra persona haga o deshaga. El cuánto permitimos. El cuánto pongamos o dejemos de poner límites. O el cómo pongamos o dejemos de poner límites. ¿Cuántas personas? Esto ustedes lo deben haber escuchado. Yo lo escucho todo el tiempo en las consultas. Es que no le puedo decir porque se molesta. Es que si le digo algo, como es mi madre, entonces no me va a cuidar a los niños. O es que si les digo como son mi familia, bueno, es que ellos son así, ¿para qué les voy a decir? Y esta persona aguantando, esta persona sintiéndose mal por lo que los otros hacen hacia ella sí, por lo que ha permitido. Eso es la corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo yo ejecuto esa corresponsabilidad a mi favor? Primero la reviso, analizo qué es lo que he permitido, qué es lo que no he permitido y qué es lo que yo puedo hacer al respecto, y empiezo a actuar. Y para eso se requiere estar dispuesto a salir de lo conocido, de esa zona de confort. Si mi familia es violenta y yo permito violencia porque son mi familia y no tengo otra, esa es mi zona de confort. Si mi pareja es agresiva, me hace daño y yo permito eso porque es que él es así o ella es así, esa es mi zona de confort. Si mi entorno me perjudica y yo no digo nada o no tomo acción porque es que, bueno, es que no es lo que conozco, es lo que hay, esa es mi zona de confort. Yo puedo estar en cualquier tipo de situación y decidir mejorar. Yo puedo estar en cualquier tipo de condición económica, social, cultural y decidir mejorar. Yo puedo estar en cualquier situación, en cualquier escenario limitante y decidir mejorar, decidir prosperar. Eso es una decisión, pero tiene que estar allí sustentada, sostenida sobre la verdadera disposición a salir de lo conocido para que se haga realmente efectivo. ¿Cuánto va a durar? Eso depende de muchas cosas y una es mi nivel de compromiso. Por eso les decía, no es lo mismo tratar de, mira, hiciste la terapia del espejo, voy a tratar mañana. Eso es, no hice, no voy a hacer. No la hice porque me sentí incómodo, pero todos los días voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Eso es disposición. En la terapia del espejo
que es un ejercicio que yo recomiendo muchísimo y que utilizamos mucho para ayudar a conectar con el ser interior, con las heridas más profundas y conectar en el buen sentido, en el sentido sanador. Una de las pautas pasa por el contacto visual y hay personas a las que se le hace súper difícil, casi imposible establecer este contacto visual al principio, de entrada. Pero les puedo dar fe de un montón, no tengo el número, pero son demasiados casos referentes donde estas personas han insistido y obviamente les ha ayudado para que busquen, le den la vuelta y no sea algo agresivo tampoco, porque tampoco es que alguien se tiene que torturar. Hay maneras. Pero estas personas han puesto tanto empeño en ello que no solamente lo han logrado, sino que han trascendido y han implementado todo el hábito, todo el ejercicio terapéutico como un hábito de vida y sus vidas han cambiado. No porque se las cambie el ejercicio, no porque se las cambie yo, porque se las cambia su convicción. Y el ejercicio fue un paso para poner a prueba su convicción. Hay una anécdota bien que yo la he comentado aquí muchas veces, pero que tiene que ver mucho esto con los tiempos, ¿no? Que a mí me encanta esa anécdota, no me acuerdo el nombre, por ahí tenía los apuntes, siempre los cargo, pero no me acuerdo el nombre de la persona, pero sí de quién la escuché, que es de Napoleón Hill, que es la historia de un metro del oro, de este señor que invirtió todo su dinero, tiempo y todo en un terreno que compró donde había promesa de existencia de oro en las profundidades de allí. Compró una maquinaria, todo, y se puso en ello y se puso su vida en ello. Hasta que llegó un momento que consiguió algo, unas piezas que indicaban, según los estudios de los especialistas a los que consultó, que ya no, de ahí hacia adelante no había más oro, que lo que había conseguido era eso y ya, que se había engañado. Y este señor, en vez de insistir, tiró la toalla porque de verdad ya estaba desgastado, incluso endeudado y no aguantaba. Vendió el terreno, vendió la maquinaria, salió de eso. La persona que compró el terreno y las maquinarias, antes de hacer otra cosa con ellos, dijo, ella, estaba en esto, déjame seguir yo, pero voy a consultar ya sea quién. Y buscó a la persona adecuada para consultarle sobre lo que había encontrado el dueño anterior, que se suponía que allí no había más oro. Esta persona a quien consultó, que si era la adecuada, le explicó que cuando había eso, muy cerca, seguramente había oro. Este señor, ya que tenía la maquinaria, el terreno y el tiempo, estaba recién metido en el negocio, siguió excavando y a 1 metro estaba el oro. Entonces, ¿qué pasó? Muchos pensarán que el dueño anterior se pegó un tiro, se lanzó de un edificio. Estoy seguro que por la mente le debe haber pasado algo así. Pero eso que a él, que cualquiera de nosotros lo puede interpretar como una derrota, como un fracaso, a él lo enseñó a más nunca dejar de perseverar. Se dedicó a vender seguros y se volvió uno de los vendedores de seguros más exitosos en su momento, en su época y en su región, y logró mucho éxito. Entonces, de esta experiencia aparentemente negativa, sacó un gran aprendizaje. Quien compró el terreno e insistió, también obtuvo un gran beneficio. Entonces, no es qué tan cerca, no es qué tan lejos, es qué tan dispuesto estás. Es qué tan grandes o qué tan pequeñas son tus excusas. Es qué tan abierto estás a aceptar que si hay excusas, algo puedes hacer con ellas o te quedas allí. No es el nivel, el tamaño de las excusas, no es el grado o cual sea la limitación que usted piense que tiene. No es eso. Es el grado de poder que usted le da o le quita a eso. Por eso puse poder encomillado. Porque el poder de las excusas es un poder antipoder. Las excusas anulan tu propio poder, anulan tu propia convicción, anulan tu fuerza, van contra tu fuerza, van contra tu esencia y van contra tu avance. Entonces, haz un inventario de cuáles son tus excusas, ponlas en la mesa, revísalas bien, revísate bien, autoindaga en tu historia y decide qué vas a hacer con ellas. O las transformas, como este señor transformó la experiencia del fracaso del terreno de oro en tu punto de poder,
o las transformas o las dejas que sigan siendo tu gran limitación. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio, canal y hora. Gracias por su atención.